Saludos jóvenes, en este momento vamos a ver cómo se resuelven problemas planteados con las funciones exponenciales. Este primer enunciado de su material de apoyo me dice que una población se inicia con 5 habitantes. Si cada 3 meses se duplica el número de habitantes, ¿cuántos habitantes llegará a tener en un año y en qué tiempo el pueblo va a tener 24.000 habitantes? Lo primero que hacemos es buscar una secuencia lógica del trabajo, ¿no? Decimos al inicio, son 5 habitantes por 2 elevado a 0. ¿Por qué 2 elevado a 0? Porque 2 elevado a 0 es 1. ¿Y por qué 2? Porque el 2 es un múltiplo, un número bastante importante para duplicar la cantidad de habitantes, que es lo que me dice la regla, ¿no? Dice si cada 3 meses se duplica el número de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que después de 3 meses van a haber 10 habitantes, el doble del anterior. Eso quiere decir 5 por 2 elevado a 1 después de 3 meses. Luego, después de 6 meses van a haber 20 habitantes, el doble del anterior trimestre. Eso quiere decir que va a ser 5 multiplicado por 2 elevado a 2. ¿Por qué 2 elevado a 2 es 4? ¿No? 4 por 5 es 20. Después de 3 meses, otra vez va a haber el doble del anterior, o sea, 5 por 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8, 8 por 5 40, y así podemos seguir, ¿no? En este caso, después de 12 meses, o sea, un año, vamos a tener, que eso es la cantidad de habitantes son 80, y eso es 5 por 2 elevado a 4. De ahí nosotros podemos definir una regla lógica, podemos armar nuestra fórmula, es decir, la población en función del tiempo es igual a 5 por 2 elevado a t. ¿Quiere decir esto? Que t va a ser el tiempo en trimestres, o sea, cada 3 meses, ¿no? Entonces, la respuesta 1, ¿cuál sería? ¿Cuántos habitantes llegará a tener en un año? Creo que ya la encontramos, ¿no? En un año sean 4 trimestres. Entonces, ese valor representamos aquí. En lugar de t colocamos 4. P sub 4 es igual a 5 por 2 elevado a 4. 5 por 2 elevado a 4 es 16 por 5. Y eso es 80 habitantes en un año. Luego dice la respuesta 2, ¿en cuánto tiempo el pueblo llegará a tener 24.000 habitantes? Para esto nosotros despejamos t de la ecuación. Como t es un exponente, entonces tenemos nosotros que agarrar y aplicar logaritmo. Pero primero decimos, la población son 24.000. El 5 que está multiplicando a 2 elevado a t pasa a dividir a 24.000. De esto me resulta que es 4.800 igual a 2 elevado a t. En este momento aplicamos logaritmo a ambos miembros. Y vamos a decir logaritmo de 4.800 igual a logaritmo de 2 por t. ¿Por qué aplicamos logaritmo? Porque de esa forma el exponente t puede venir adelante del logaritmo por una de sus propiedades. Y seguidamente este logaritmo puede pasar a dividir al otro miembro. De manera que t podemos encontrar diciendo logaritmo de 4.800 entre logaritmo de 2. Entonces el t o el tiempo va a ser 12.22 trimestres. Ahora, si queremos saber cuánto es esto en años, pues simplemente lo dividimos entre los 4 trimestres que tiene un año. De manera que el tiempo va a ser 3.05 años. En el problema 2 me habla de un ganadero que tiene una cantidad de vacas de ganado en 1950 y luego cada 5 años se duplica. Vieron otra vez el término duplicar, ¿no? Se duplica cada 5 años y en 1965 va a tener 800 cabezas de ganado. Me pregunta cuál es la población inicial de animales, es decir, cuántos tienen un principio. En los años 970 y 999, cuánto ganado tendrá. Y hay que hacer una ecuación para saber cuánto tendrá el 2005. Recordemos que ahora se duplica cada 5 años. Entonces, armemos nuestra secuencia. Para empezar, en el primer año, el punto inicial en 1950, va a tener la cantidad de cabezas de ganado por 2 elevado a 0. ¿Por qué utilizamos el 2? Porque se duplica, no se olviden de eso. El primer quinquenio, o sea, después de 5 años, va a tener 2 por n, es decir, n por 2 elevado a 1, porque tiene el doble de cantidad. El segundo quinquenio, después de otros 5 años, después de 10 años, va a tener 4n, es decir, el doble del anterior quinquenio. Entonces, n por 2 elevado a 2.
Y por último, el tercer quinquenio va a tener 800 cabezas. Fíjense por qué, porque dice 1965 tenía 800 cabezas de ganado. Entonces aquí me sirve este punto, me es importante, porque yo puedo decir a partir de aquí, en la respuesta número 1, cuánto es el valor que tiene o cuántas cabezas de ganado tiene en un principio. De esta ecuación yo despejo n. Digo 800 es igual a n por 2 elevado al cubo. 800 igual a n por 8. 8 pasa a dividir 800, de manera que n es 100. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener 100 cabezas de ganado al inicio. En ese caso ya tengo mi forma para encontrar mi ecuación. Respondo la pregunta que dice: inventa una ecuación exponencial que explique el crecimiento, ¿no? En este caso, la población de ganado en función del tiempo es igual a 100, que es la cantidad inicial, por 2 elevado a t. Con esta fórmula, no, en esta parte tenemos que verificar, o que tenemos que darnos cuenta, recalcar, que t es el tiempo, pero en quinquenio, es decir, cada 5 años. A partir de aquí, entonces, calculamos la cantidad de ganado en 1970, como me lo pregunta, y en 1999. Primero en 1970. De 1950 a 1970 son 20 años, o sea, 4 quinquenios. Yo reemplazo en mi ecuación el t, o en lugar de t coloco 4. Desarrollo el exponente, 2 elevado a 4 es 16. 16 lo multiplico por 100. De manera que va a ser 1600 cabezas de ganado en los 4 quinquenios, o en los 20 años. Luego, para calcular la cantidad de ganado de 1999, yo digo de 1950 a 1999 son 49 años. Dividiendo 49 entre 5, que son la cantidad de quinquenios, es 9.8 quinquenios. Entonces, ese valor yo lo reemplazo en la ecuación y digo punto de 9.8 igual a 100 por 2 elevado a 9.8. Desarrollando la potencia, multiplicando por 100, yo tengo que la cantidad de cabezas de ganado en 1999 va a ser 89.144 cabezas. Por último, para calcular la cantidad que tendré en 2005, tengo que hallar el intervalo, ¿no? De 1950 a 2005 son 55 años, es decir, 11 quinquenios. Ya saben, para saber cuántos quinquenios tiene, se divide la cantidad de años entre 5. En este caso, reemplazo el 11 en mi ecuación exponencial, desarrollo el 2 elevado a 11, en ese caso es 2048, y multiplico ese valor por el 100. Entonces, la cantidad de cabezas de ganado va a ser 204.800 cabezas de ganado. El problema número 3, en este caso, me dice que se estudia la genética para que una población de mosca vaya creciendo. Entonces, la función exponencial me la está dando ya, donde dice que m sub x, o sea, la variable dependiente, es el número de moscas después de cierto día, m sub i es la población inicial de moscas y t es el tiempo en días. Y hay que tomar en cuenta que la población inicial es 40. ¿Cuál será el número de moscas en 3 días? Dice en una semana. ¿Y en qué tiempo va a ser 1.450.000 moscas? Anoto la fórmula, reemplazo los valores, el m sub i es 40 moscas, no se olviden de eso, el t es tiempo y m sub x es el número de moscas en cierto tiempo. Entonces, aquí yo solamente reemplazo el tiempo en días en la ecuación y encuentro el número de moscas. Vamos con la primera. Dice, ¿cuál será el número de moscas en 3 días? El número de moscas en 3 días es, en lugar de la función, yo reemplazo en lugar de x o t, mejor dicho, reemplazo 3. Y tengo m sub t es igual a 40 por 2 elevado a 0,4 por t. Desarrollando la multiplicación en el exponente, 2 elevado a 1.2 decimos. En este caso vamos a tener que 2 elevado a 1.2 es 2,3 y m sub t va a ser 91.9 moscas en este caso. El número de moscas en una semana, tomemos en cuenta que una semana tiene 7 días, entonces reemplazo el valor de 7 en la ecuación, ¿no?
7 multiplico por 0.4 y eso es 2.8. Elevo 2 a 2.8, me sale 6.96. En este caso yo multiplico ese valor por 40 y el número de moscas en 7 días me sale 278,58. Esa es la cantidad de moscas. Para calcular el tiempo en que la cantidad de moscas será 1.450.000, tenemos que tomar en cuenta que debemos nosotros utilizar los logaritmos, como en el primer caso. Reemplazamos los valores que tenemos, la cantidad de moscas en un tiempo determinado, el número de moscas que es 40, y luego vemos despejando, ¿no? Este 40 va a pasar a dividir, por eso me sale 36.250, y luego aplico logaritmo a ambos miembros, así como en el caso anterior. En el caso del logaritmo de 2, todo este exponente pasa a multiplicar a la parte de adelante el logaritmo de 2 va a dividir al logaritmo de 36.250. Realizo yo la división de los logaritmos con la ayuda de mi calculadora y yo tengo que 0,4t es igual a 15,15. Entonces, este valor que está multiplicando a t, que es el 0,4, va a pasar a dividir al 15,15. En este caso yo digo t es igual a 37,86. Ese es el tiempo, aproximadamente 38 días para tener esa cantidad de mosca. Vamos con el último problema. El último problema dice, me habla del crecimiento de una población en base a una función de 1.500 habitantes, ¿no? Siendo X el tiempo en años, ¿en qué tiempo aumentará la población? O dice, ¿en cuánto aumentará la población en el tercer año? Me dice. Tengo en cuenta que X es el tiempo en años, entonces yo digo la ecuación es la siguiente, donde X es el tiempo en años y P sub X es la población en ese tiempo determinado. Para saber cuánto aumentará la población en el tercer año, entonces tengo yo que calcular cuánto aumenta la población en el segundo año y luego en el tercer año y hacer una diferencia. Reemplazo yo el valor 2 en lugar de X. Ven ustedes, en lugar de X colocamos 2. Luego desarrollo yo 2 al cuadrado es 4, 20 menos un cuarto es 79 sobre 4. Eso lo multiplico por 1500. En este caso, P sub 2, o la población en el segundo año, va a ser 29.625. Ahora, para calcular la población en 3 años, hago lo mismo, solamente que en lugar de 2 coloco 3. Digo la función, reemplazo el valor de X, desarrollo el cubo, en este caso es 8. Hago la resta dentro del corchete, digo 20 menos 1.8, un octavo, es 159 sobre 8. Realizo la multiplicación de esta fracción por este entero y voy a tener que la población en el tercer año va a ser igual a 29.812,15 o 5. Ahora, para calcular el crecimiento de la población en el tercer año o en el 3 años, en el tercer año solamente, digo el aumento es igual a la población del tercer año menos la población en el segundo año. Entonces este aumento es 188. Este es el ejemplo más sencillo al parecer, ¿no? Tenemos que saber utilizar la fórmula, utilizar nuestra calculadora y repasar bastante para poder resolver estos ejercicios.